Estaba sola en el basurero, con 2 hijos y sin ninguna esperanza, hasta que apareció un barrendero diferente y cambió por completo su historia. Suscríbete al canal y dale like a este video para seguir viendo. El calor sofocante de aquel mediodía de enero hacía que el vertedero de Lomas Altas oliera peor que de costumbre. Luciana se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una marca de suciedad en su piel bronceada. A sus 28 años, su rostro conservaba rastros de una belleza que la vida se había encargado de marchitar prematuramente. «¡Mamá, mira lo que encontré!», exclamó Sofía, corriendo hacia ella con algo brillante en sus pequeñas manos. Luciana sonrió a su hija de 5 años, una niña de ojos vivaces que, a pesar de las circunstancias, mantenía intacta su capacidad de asombrarse. «¿Qué tesoro descubriste hoy, mi cielo?». Sofía extendió sus manos sucias, mostrando un broche dorado con una piedra azul que probablemente era de fantasía, pero que para ella valía más que cualquier joya auténtica. «Es precioso, mi amor. Guárdalo bien», respondió Luciana, ajustando el pañuelo que cubría su cabeza para protegerse del sol inclemente. Con un movimiento instintivo, volteó hacia la improvisada carpa donde dormía Mateo, su bebé de apenas 8 meses. El pequeño descansaba sobre una manta desgastada, protegido del sol por un toldo hecho con plásticos recuperados del mismo vertedero. Desde hacía 3 meses, ese rincón entre montañas de basura era su hogar. Luciana regresó a su tarea, separando plásticos, cartones y metales. Por cada kilo reunido, don Jacinto, el intermediario, le pagaba una miseria que apenas alcanzaba para comprar leche y pañales para Mateo y alguna fruta para Sofía, pero no tenía alternativa. Después de que Ramiro las abandonara cuando estaba embarazada de 7 meses, quedó sin hogar y sin recursos. A lo lejos, notó un camión de basura acercándose. Los recolectores llegaban puntualmente cada miércoles, trayendo nuevos tesoros para los casi 200 recicladores que sobrevivían en aquel infierno. Luciana se apresuró, sabiendo que los primeros en llegar conseguían los mejores materiales. Entre la multitud que se acercaba al camión, distinguió una figura que no encajaba. Un hombre alto, de complexión atlética, vestido con el uniforme de los recolectores municipales, pero demasiado limpio, demasiado nuevo. Sus manos, a diferencia de las de los demás trabajadores, no mostraban las marcas del trabajo duro. El hombre parecía observar todo con atención, como si estuviera estudiando el lugar. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Luciana apartó la vista rápidamente, incómoda ante el escrutinio de aquellos ojos oscuros e intensos. «¡Mamá! ¡Mateo está llorando!», gritó Sofía desde la carpa. Luciana corrió hacia su bebé, encontrándolo agitado y con la piel ardiendo. El terror la invadió al tocar su frente. Ardía en fiebre. «No, mi amor, no ahora», susurró desesperada. La semana anterior, Mateo había mostrado síntomas de resfriado, pero parecía estar mejorando. Ahora su respiración era agitada y sus mejillas estaban encendidas. Buscó en su bolso el jarabe para la fiebre que le quedaba, pero el frasco estaba casi vacío. Con manos temblorosas, le dio la última dosis a su hijo, rezando para que fuera suficiente. «Sofía, quédate aquí con tu hermanito. Voy a buscar agua fresca», ordenó, tratando de mantener la calma para no asustar a la niña. Mientras se dirigía hacia el grifo comunitario, sintió que alguien la seguía. Al voltear se encontró con el hombre del uniforme nuevo. «Disculpe», dijo él con una voz que no correspondía a un simple recolector. «Noté que su bebé parece enfermo. ¿Puedo ayudar en algo?». Luciana lo miró con desconfianza. En sus 3 meses en el vertedero había aprendido a no confiar en nadie, especialmente en hombres que mostraban un interés repentino. «Estamos bien, gracias», respondió secamente, acelerando el paso. «Mi nombre es Eduardo», insistió él siguiéndola. «Tengo un auto, puedo llevarlos a un hospital». Luciana se detuvo, estudiando al hombre. No parecía peligroso, pero su instinto de protección maternal la mantenía alerta. «¿Por qué querría ayudarnos? Ni siquiera nos conoce». Eduardo dudó un momento antes de responder. «Mi abuela fue recicladora toda su vida. Me enseñó que todos merecemos una mano cuando la necesitamos». Había algo en su mirada, una sinceridad que hizo vacilar las defensas de Luciana. Además, Mateo necesitaba atención médica urgente. «Está bien», accedió finalmente.
pero solo al hospital, y mi hija viene con nosotros. Eduardo asintió. Por supuesto. Mi auto está en la entrada del vertedero. Mientras caminaban de regreso a la carpa para recoger a los niños, Luciana notó las miradas curiosas de otros recicladores. Nadie se ofrecía a ayudar así, sin más. Había algo extraño en este hombre, pero la salud de Mateo era lo único importante ahora. El auto de Eduardo resultó ser un modesto sedán gris, limpio y con aire acondicionado, un lujo que Luciana y sus hijos no experimentaban desde hacía meses. Sofía, inicialmente recelosa, se relajó al sentir el aire fresco. «El Hospital San Gabriel está a 15 minutos», informó Eduardo, conduciendo con cuidado por las calles llenas de baches. Durante el trayecto, Luciana mantuvo a Mateo contra su pecho, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras monitoreaba su temperatura con preocupación. El bebé parecía algo más calmado, pero seguía ardiendo. «¿Hace cuánto que viven en el vertedero?», preguntó Eduardo rompiendo el silencio. 3 meses, respondió Luciana escuetamente, sin querer entrar en detalles sobre su vida con un desconocido. «¿Y antes?» «Antes teníamos un hogar», cortó ella, dejando claro que no deseaba continuar esa conversación. Eduardo captó el mensaje y no insistió. El resto del viaje transcurrió en silencio, interrumpido solo por las preguntas ocasionales de Sofía sobre los edificios que veían por la ventana. En el hospital, Eduardo sorprendió a Luciana al identificarse como amigo de la familia y ofrecerse a cubrir todos los gastos. Los médicos atendieron a Mateo de inmediato, diagnosticándole una bronquiolitis que requería nebulizaciones y antibióticos. «Necesitará quedarse esta noche en observación», explicó el doctor. La deshidratación complicó el cuadro, pero con el tratamiento adecuado debería recuperarse pronto. Mientras Mateo recibía su primera nebulización, con Sofía dormida en una silla junto a la cama, Luciana enfrentó a Eduardo en el pasillo del hospital. «¿Quién eres realmente?», preguntó directamente. «Los recolectores no pueden pagar tratamientos hospitalarios privados». Eduardo suspiró, como si hubiera esperado esa confrontación. «Mi nombre es Eduardo Vega, soy empresario, dueño de Vega Reciclajes». Luciana lo miró incrédula. Vega Reciclajes era una de las empresas más grandes de gestión de residuos del país. «¿Qué hacías disfrazado de recolector en el vertedero?». «Cada miércoles visito diferentes puntos de recolección», explicó él. «Es mi forma de mantenerme conectado con la realidad de quienes trabajan en la base de mi negocio. Mi abuela fue recicladora hasta los 70 años. Me enseñó el valor de no olvidar mis raíces». La explicación sonaba sincera, pero Luciana había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas. «¿Y por qué decidiste ayudarnos precisamente a nosotros?». Eduardo la miró directamente a los ojos. «Porque vi a una madre luchando sola por sus hijos. Porque mi abuela estuvo en tu lugar una vez, con mi padre enfermo y sin recursos. Alguien la ayudó entonces, y ella me enseñó a hacer lo mismo cuando pudiera». El cansancio, la preocupación y el alivio de ver a Mateo recibiendo tratamiento, finalmente, quebraron las defensas de Luciana. Las lágrimas que había contenido durante meses comenzaron a fluir silenciosamente. «Gracias», murmuró, limpiándose rápidamente el rostro. «Te pagaré cada centavo cuando pueda». Eduardo negó con la cabeza. «No quiero tu dinero, Luciana, pero si me permites, me gustaría seguir ayudando. No como caridad, sino como una oportunidad, para ti y tus hijos». Esa noche, mientras velaba el sueño de Mateo en la habitación del hospital, con Sofía acurrucada a su lado, Luciana reflexionó sobre el giro inesperado que había dado su vida en un solo día. La desconfianza seguía ahí, pero también una pequeña chispa de esperanza que creía extinguida. Afuera la luna iluminaba la ciudad. En algún lugar, entre montañas de desechos, estaba la carpa que hasta esa mañana había sido su único refugio. Y ahora, un desconocido que resultó ser mucho más de lo que aparentaba, le ofrecía una oportunidad. «Mañana será otro día», susurró para sí misma, acariciando el cabello de Sofía. Por primera vez en meses, esas palabras no sonaban a resignación, sino a promesa. 3 días después de aquel encuentro en el vertedero, Luciana se encontraba frente a un modesto edificio de apartamentos en el barrio Alameda, sosteniendo a Mateo en brazos, mientras Sofía exploraba fascinada el pequeño jardín de la entrada. «Es el tercer piso, apartamento 302», explicó Eduardo,
entregándole un juego de llaves. Está amueblado con lo básico, pero podemos conseguir lo que haga falta. Luciana tomó las llaves con una mezcla de incredulidad y recelo. Desde que salieron del hospital, Eduardo había cumplido cada promesa. Consiguió medicamentos para Mateo, ropa limpia para los tres y ahora un lugar donde vivir. «No puedo aceptar esto», murmuró, aunque sus ojos revelaban lo mucho que deseaba un techo seguro para sus hijos. «Es demasiado». «No es caridad, Luciana», respondió Eduardo con firmeza. «Es un adelanto. A partir del lunes trabajarás en la planta administrativa de Vega Reciclajes. El alquiler se descontará de tu salario, que será justo y acorde a tus responsabilidades. Trabajo en tu empresa, pero yo no tengo experiencia en oficinas. Comenzarás en el área de limpieza, pero hay oportunidades de crecimiento. Además, hay una guardería para los empleados donde Sofía y Mateo estarán bien atendidos mientras trabajas». Sofía, que había estado escuchando, se acercó con los ojos brillantes. «¿Vamos a vivir aquí, mamá? ¿Ya no volveremos al lugar feo?». La pregunta de su hija disipó las últimas dudas de Luciana. Por sus hijos, aceptaría esta oportunidad, aunque cada fibra de su ser le advertía sobre los peligros de depender de alguien nuevamente. «Sí, mi amor, vamos a vivir aquí por un tiempo». El apartamento era pequeño pero acogedor. Una sala-comedor, 2 habitaciones, un baño y una cocina funcional. Para alguien que había dormido entre basura durante meses, parecía un palacio. «La nevera está abastecida», comentó Eduardo mientras Sofía corría emocionada de una habitación a otra. «Hay pañales y fórmula para Mateo en el armario del baño». Luciana dejó a Mateo, ya recuperado de su enfermedad, sobre el sofá y se volvió hacia Eduardo. «¿Por qué haces todo esto? La verdad, por favor». Eduardo suspiró, sentándose en una silla del comedor. «Mi abuela, doña Carmen, me crió sola. Mi madre murió en el parto y mi padre nos abandonó. Ella recogía cartón y plástico para mantenernos. Cuando cumplí 18, prometí que ninguna mujer tendría que pasar por lo que ella pasó si yo podía evitarlo. Pero debes ayudar a muchas personas. ¿Por qué nosotros específicamente?». Eduardo guardó silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Cuando te vi en el vertedero, con tus hijos, recordé una foto de mi abuela conmigo de pequeño. La misma determinación en los ojos, la misma dignidad a pesar de las circunstancias». La sinceridad en su voz desarmó momentáneamente a Luciana. Quizás este hombre realmente no tenía segundas intenciones. «Te lo agradezco», dijo finalmente. «Pero necesito dejar algo claro. Esto es estrictamente profesional. Trabajaré duro, pagaré mi deuda y cuando pueda buscaré mi propio camino». Eduardo asintió, respetando su postura. «Por supuesto, aquí tienes mi número. Llámame si necesitas cualquier cosa. El lunes a las 8 a.m. pasaré a buscarlos para tu primer día de trabajo». Cuando Eduardo se marchó, Luciana se permitió por fin explorar el apartamento con calma. Abrió armarios, probó la ducha con agua caliente, un lujo olvidado, y finalmente se detuvo frente al espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada parecía una extraña, delgada hasta los huesos, con el cabello opaco y la piel marcada por el sol y las preocupaciones, pero en sus ojos había algo nuevo, un destello de esperanza. «Mamá, ¿podemos bañarnos?», preguntó Sofía apareciendo en la puerta del baño. «Claro que sí, mi cielo, un baño con agua caliente». Esa noche, después de bañar a los niños y acostarlos en camas limpias y cómodas, Luciana se sentó en el pequeño balcón del apartamento. Desde allí podía ver parte de la ciudad iluminada. En algún lugar entre esas luces estaba el vertedero que había sido su hogar hasta esa mañana. El lunes llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Eduardo, puntual como un reloj, los recogió para llevarlos a la empresa. Durante el trayecto, explicó a Luciana cómo funcionaba la guardería y le dio detalles sobre sus responsabilidades laborales. La planta de Vega Reciclajes era impresionante. Un complejo moderno donde los desechos se transformaban en nuevos productos. Luciana observó con asombro las enormes máquinas clasificadoras tan diferentes de la separación manual que ella realizaba en el vertedero. «Buenos días, señor Vega», saludó una mujer de mediana edad en la entrada. «¿Esta es la nueva empleada?». «Así es, Marta. Ella es Luciana Méndez. Por favor, muéstrale las instalaciones y preséntale a Carmen, la supervisora de limpieza».
Marta resultó ser amable y paciente. Después de dejar a los niños en la guardería, Sofía, inicialmente reticente, se animó al ver los juguetes y otros niños, le mostró a Luciana los vestuarios donde podía cambiarse y le entregó su uniforme. «El señor Vega habló muy bien de ti», comentó Marta mientras recorrían las instalaciones. «Dijo que eres trabajadora y responsable». Luciana se sorprendió. «Apenas me conoce. Tiene buen ojo para las personas. No suele equivocarse». La jornada transcurrió rápidamente. El trabajo era físicamente exigente, pero nada comparado con las largas horas en el vertedero bajo el sol. Carmen, la supervisora, quedó impresionada con su eficiencia. «Has hecho en un día lo que otros tardan 3 en completar», comentó al final de la jornada. «Si sigues así, pronto podrías pasar al área administrativa». Al recoger a los niños de la guardería, Luciana se sorprendió al encontrar a Sofía riendo mientras dibujaba con otros pequeños, y a Mateo dormido plácidamente después de un día de cuidados y atención adecuada. «Se han adaptado muy bien», comentó la encargada. «Sofía es muy inteligente. Aprendió todas las canciones en un solo día». Durante las semanas siguientes, Luciana estableció una rutina: trabajo, niños, hogar. Poco a poco, el apartamento comenzó a sentirse como un verdadero hogar. Con su primer sueldo, compró cortinas coloridas y algunas plantas para el balcón. Eduardo aparecía ocasionalmente para verificar cómo estaban adaptándose. Siempre respetuoso, nunca cruzaba los límites que Luciana había establecido. A veces traía libros para Sofía o juguetes educativos para Mateo, pero siempre como regalos de la empresa para los hijos de los empleados. Una tarde, 2 meses después de comenzar a trabajar, Carmen la llamó a la oficina administrativa. «El señor Vega quiere verte», anunció con una sonrisa. «Creo que tienen buenas noticias para ti». En la oficina principal, Eduardo la recibió con su habitual cordialidad. «Luciana, toma asiento, por favor. Carmen me ha dado excelentes reportes sobre tu desempeño». «Hago mi trabajo lo mejor posible», respondió ella, aún incómoda en ese entorno elegante, tan diferente de las áreas donde normalmente trabajaba. «Precisamente por eso quiero ofrecerte un ascenso. Necesitamos una supervisora asistente en el área de limpieza. El salario es un 40% mayor y los horarios son más flexibles». Luciana parpadeó, sorprendida. «¿Yo? Pero apenas llevo 2 meses aquí. Tiempo suficiente para demostrar tu valía. Carmen te recomendó personalmente». El orgullo que sintió en ese momento fue indescriptible. No era caridad, no era un favor, era reconocimiento a su esfuerzo. «Gracias. No los defraudaré». Esa noche, para celebrar, compró una pequeña tarta y la compartió con sus hijos en el apartamento. Mientras Sofía devoraba su porción, contándole emocionada sobre su día en la guardería, Luciana pensó en lo mucho que habían avanzado en tan poco tiempo. «¿Estás contenta, mamá?», preguntó Sofía de repente, con esa intuición que solo los niños poseen. Luciana sonrió, una sonrisa genuina que hacía meses no aparecía en su rostro. «Sí, mi amor, estoy contenta». Más tarde, cuando los niños dormían, Luciana recibió un mensaje de texto de Eduardo. «Felicitaciones por el ascenso. Te lo has ganado con tu esfuerzo. Estoy orgulloso de ti». Miró el mensaje durante largo rato, debatiéndose entre responder o no. Finalmente escribió: «Gracias por la oportunidad. Estamos bien». Era escueto, pero sincero. Estaban bien. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un abismo oscuro, sino un camino con posibilidades. Antes de dormir, Luciana se asomó al balcón. La luna iluminaba la ciudad, la misma luna que antes observaba desde su precaria carpa en el vertedero, pero ahora su luz parecía diferente, más brillante, más esperanzadora. «Gracias», susurró al viento nocturno, sin saber exactamente a quién dirigía esa gratitud. Quizás a Eduardo, quizás al destino, o quizás a esa fuerza interior que le había permitido sobrevivir y proteger a sus hijos cuando todo parecía perdido. El aroma de café recién hecho inundaba el pequeño apartamento cuando sonó el timbre. Luciana, que preparaba el desayuno para los niños, miró el reloj con sorpresa. Apenas las 8:30 de un domingo. No esperaba visitas. Al abrir la puerta, se encontró con Eduardo sosteniendo una bolsa de pan dulce y una carpeta bajo el brazo. «Buenos días», saludó él con una sonrisa.
Perdón por venir sin avisar, pero pasaba por aquí y pensé en traerles el desayuno. Luciana dudó un momento antes de invitarlo a pasar. En los 3 meses que llevaban en esta nueva vida, Eduardo había mantenido una distancia respetuosa, limitando sus visitas a asuntos relacionados con el trabajo o el bienestar de los niños. Esta visita dominical rompía ese patrón. «¿Tío Eduardo?», exclamó Sofía corriendo desde la cocina para abrazarlo. La niña, que inicialmente se mostraba tímida con él, ahora lo recibía con entusiasmo cada vez que lo veía. «Hola, princesa», respondió él, levantándola en brazos. «¿Cómo está mi arquitecta favorita?». Sofía había desarrollado una fascinación por construir estructuras con bloques, y Eduardo la alentaba trayéndole libros con fotografías de edificios famosos. «Construí una torre más alta que yo», presumió la pequeña. «Ven a verla». «En un momento, cielo», intervino Luciana. «Primero desayunemos. Ve a lavarte las manos». Mientras Sofía corría al baño, Mateo, que ya gateaba con agilidad, se acercó a Eduardo, balbuceando alegremente. El hombre se agachó para saludarlo, y el bebé le ofreció el juguete que sostenía, un gesto de confianza que conmovió a Luciana. «El pan está delicioso», comentó ella, preparando la mesa. «Pero no era necesario que te molestaras». «No es molestia», respondió Eduardo, ayudando a colocar los platos. «En realidad, quería hablar contigo sobre algo importante». La seriedad en su tono alertó a Luciana. «¿Sucede algo malo? ¿Es sobre mi trabajo?» «No, nada de eso. Tu desempeño es excelente», la tranquilizó. «Es sobre otra oportunidad, pero podemos hablarlo después del desayuno». El desayuno transcurrió entre las historias de Sofía sobre sus amigos de la guardería y los intentos de Mateo por alimentarse solo, creando un desastre adorable con su papilla. Eduardo participaba naturalmente en la dinámica familiar, como si siempre hubiera formado parte de ella. Luciana lo observaba disimuladamente. En estos meses había aprendido a conocerlo mejor, su generosidad genuina, su respeto por los demás, independientemente de su posición social, su paciencia infinita con los niños. Era difícil mantener las barreras emocionales que se había propuesto al principio. Después de desayunar, mientras Sofía mostraba orgullosa su torre de bloques a Eduardo, Luciana limpió a Mateo y lo dejó en su corralito con algunos juguetes. «¿De qué querías hablarme?», preguntó finalmente, sentándose en el sofá. Eduardo se unió a ella, abriendo la carpeta que había traído. «He estado pensando en tu situación y la de los niños. Han avanzado mucho, pero creo que podemos dar un paso más». Le mostró fotografías de un conjunto residencial, edificios modernos pero sencillos, con áreas verdes y un parque infantil. «Es un proyecto de vivienda social que mi fundación está financiando. Está casi terminado, a 15 minutos de la planta. Hay un apartamento disponible, más grande que este, con 3 habitaciones». Luciana miró las fotos con una mezcla de anhelo y recelo. «Eduardo, agradezco tu intención, pero no puedo permitir que sigas». «No es un regalo», interrumpió él suavemente. «Es un programa de acceso a vivienda para empleados destacados. Pagarías una cuota mensual accesible, y después de 5 años, el apartamento sería tuyo. Otros 10 empleados ya están en el programa». La propuesta era tentadora. El actual apartamento, aunque 1000 veces mejor que el vertedero, resultaba pequeño para una familia en crecimiento. Mateo pronto necesitaría su propio espacio y Sofía empezaría la escuela primaria el próximo año. «¿Por qué haces todo esto por nosotros?», preguntó Luciana, verbalizando la duda que la carcomía desde el primer día. Eduardo guardó silencio un momento, como si considerara cuidadosamente su respuesta. «Al principio fue por lo que te dije. Me recordaste a mi abuela, a su lucha. Quería ayudar como otros la ayudaron a ella». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Luciana. «Pero ahora es diferente. Me importan, Luciana. Tú y los niños se han vuelto importantes para mí». La honestidad en su voz hizo que Luciana bajara momentáneamente sus defensas. «Nos has dado tanto y nosotros no tenemos nada que ofrecerte a cambio». «Te equivocas», respondió él con una sonrisa cálida. «Sofía me dibujó como parte de su familia en la guardería. Mateo me reconoce y sonríe cuando me ve. Y tú», dudó brevemente, «tú me has permitido ser parte de sus vidas, aunque sea desde la periferia. Eso vale más que cualquier cosa material».
El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas. Luciana sentía una conexión con este hombre que iba más allá de la gratitud, pero el recuerdo de Ramiro y su abandono aún pesaba como una losa sobre su capacidad de confiar. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente, refiriéndose a la propuesta del apartamento, aunque ambos sabían que hablaba de algo más. «Todo el que necesites», respondió Eduardo comprensivo. «No hay prisa». El resto de la mañana transcurrió en una agradable domesticidad. Eduardo ayudó a Sofía a construir una estructura más compleja con sus bloques, mientras Luciana preparaba el almuerzo. Comieron juntos, como una familia que no eran, pero que, de alguna manera, parecían formar naturalmente. Cuando Eduardo se despidió por la tarde, Sofía insistió en que prometiera volver pronto. Él lo hizo, mirando a Luciana como pidiendo permiso. «Eres bienvenido cuando quieras», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. Esa noche, después de acostar a los niños, Luciana revisó nuevamente las fotos del apartamento. Era hermoso, perfecto para ellos, pero aceptarlo significaba profundizar su conexión con Eduardo, derribar más barreras. Su teléfono vibró con un mensaje. «Gracias por el día de hoy. Sofía es brillante y Mateo cada día más fuerte. Estás haciendo un trabajo increíble con ellos. Descansa». Luciana sonrió involuntariamente. Estos pequeños gestos de Eduardo, siempre respetuosos, siempre considerados, iban erosionando lentamente el muro que había construido alrededor de su corazón. Respondió simplemente: «Gracias a ti por todo. Buenas noches». Mientras se preparaba para dormir, Luciana reflexionó sobre el camino recorrido, del infierno del vertedero a un hogar seguro, de la desesperación a la esperanza, de la soledad absoluta a... ¿qué? ¿Amistad? ¿Algo más? El miedo seguía ahí, susurrándole que no confiara, que los hombres como Eduardo no se fijan en mujeres como ella sin un motivo oculto. Pero junto a ese miedo crecía algo nuevo, la posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, mereciera una segunda oportunidad en la vida, no solo para sobrevivir, sino para ser feliz. Con ese pensamiento, se durmió más tranquila que en años, mientras la luna iluminaba suavemente el pequeño apartamento que, gracias a un encuentro fortuito en un vertedero, se había convertido en el primer paso hacia una nueva vida. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Eduardo, deteniendo el auto frente al conjunto residencial que habían visitado en fotografías semanas atrás. Luciana asintió, apretando nerviosamente el bolso sobre su regazo. «Sí, es tiempo de dar el siguiente paso». Habían pasado 2 semanas desde aquella visita dominical, 2 semanas en las que Luciana había reflexionado profundamente sobre la propuesta del nuevo apartamento y, más importante aún, sobre la creciente presencia de Eduardo en sus vidas. El conjunto residencial era aún más impresionante en persona. Edificios de 4 pisos pintados en tonos cálidos, jardines bien cuidados, un parque infantil donde varios niños jugaban bajo la supervisión de sus padres. Un entorno seguro, estable, perfecto para criar a sus hijos. «El apartamento está en el 2.º piso. Tiene vista al parque», explicó Eduardo mientras caminaban por los senderos adoquinados. «Como te comenté, otros empleados de la empresa ya viven aquí». Como para confirmar sus palabras, una mujer que Luciana reconoció del departamento de contabilidad los saludó al pasar, empujando un cochecito de bebé. «Buenos días, señor Vega». «Hola, Luciana», saludó amablemente. «¿Vienes a ver el 224? Te va a encantar, es precioso». Luciana sonrió, sorprendida por la naturalidad con que la mujer asumía su presencia allí, sin curiosidad malsana ni especulaciones sobre su relación con Eduardo. El apartamento superaba todas sus expectativas. Espacioso, luminoso, con 3 habitaciones, 2 baños, una cocina amplia y un balcón que daba directamente al área de juegos. Estaba completamente vacío, esperando ser amueblado y convertido en hogar. «Los muebles básicos están incluidos en el programa», explicó Eduardo mientras recorrían el espacio. «Camas, mesa, sofá, lo esencial para comenzar. Luego puedes ir agregando lo que quieras a tu gusto». Luciana caminó hasta el balcón, observando a los niños jugar abajo. Imaginó a Sofía corriendo entre ellos, a Mateo dando sus primeros pasos firmes en el césped,
Una vida normal, segura, lejos del vertedero y sus peligros. Es perfecto, admitió finalmente, volviéndose hacia Eduardo. Pero sigo preocupada por el costo. Mi salario... La cuota mensual es el 15% de tu salario actual, la interrumpió él. Es el mismo porcentaje para todos los beneficiarios del programa, independientemente del puesto que ocupen. Es justo y sostenible. La transparencia de Eduardo siempre la desarmaba. No había trucos ocultos, no había expectativas no expresadas, solo un deseo genuino de ayudar. En ese caso, acepto, decidió Luciana. Los niños estarán felices aquí. La sonrisa de Eduardo iluminó su rostro. Perfecto. Podemos comenzar los trámites mañana mismo. Si todo va bien, en 2 semanas podrían mudarse. Salieron del apartamento y Eduardo propuso tomar un café en una pequeña plaza comercial cercana antes de regresar. Mientras esperaban sus bebidas en la terraza de la cafetería, Luciana notó que Eduardo parecía nervioso, algo inusual en él. «Hay algo más que quiero decirte», comenzó él, jugueteando con la servilleta. «Algo importante». El corazón de Luciana dio un vuelco. Durante estas semanas, había sentido cómo su relación evolucionaba sutilmente, transformándose en algo más profundo que la gratitud o la amistad. Pero aún temía estar malinterpretando las señales. «Te escucho», respondió intentando mantener un tono neutral. Eduardo respiró hondo. «Desde que te conocí en el vertedero, algo cambió en mí. Al principio pensé que era solo el deseo de ayudar, de hacer algo significativo. Pero con el tiempo me di cuenta de que es más que eso». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Luciana contuvo la respiración. «Me importas, Luciana. No solo como empleada o como alguien a quien ayudar. Me importas tú, como mujer, como persona. Y me importan Sofía y Mateo». Luciana bajó la mirada hacia su café, procesando las palabras. Una parte de ella había esperado, incluso deseado, escuchar esto. Otra parte seguía aterrorizada ante la idea de confiar nuevamente. «Eduardo, yo no sé qué decir. Has hecho tanto por nosotros. No quiero que confundas gratitud con otros sentimientos», la interrumpió él suavemente. «No espero nada a cambio de lo que he hecho. Si solo quieres que seamos amigos, lo entenderé perfectamente». La honestidad en sus ojos era innegable. No había manipulación, no había presión. Solo un hombre expresando sus sentimientos con transparencia, dejándole a ella la libertad de decidir. «No es solo gratitud», admitió finalmente Luciana, encontrando el valor para ser igualmente honesta. «Pero tengo miedo. La última vez que confié en alguien, terminé en un vertedero con 2 niños pequeños». Eduardo extendió su mano sobre la mesa sin tocarla, solo ofreciéndola. Un gesto simple pero significativo. «El miedo es comprensible. No te pido que confíes ciegamente, solo que me des la oportunidad de demostrarte, con tiempo y acciones, que mis sentimientos son sinceros». Luciana miró la mano extendida, dudando un momento antes de colocar la suya sobre ella. El contacto fue cálido, reconfortante. «Podemos ir despacio», sugirió, «paso a paso». La sonrisa de Eduardo fue como un amanecer. «Todo el tiempo que necesites». De regreso al apartamento actual, un silencio cómodo los envolvía. Algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había comenzado a disolverse. «¿Quieres subir?», invitó Luciana cuando llegaron. «Doña Mercedes estará cuidando a los niños hasta las 6». Eduardo aceptó, visiblemente complacido por la invitación espontánea. En el apartamento, Luciana preparó café mientras él observaba las fotografías que ahora decoraban las paredes. Sofía en su primer día de preescolar, Mateo dando sus primeros pasos, los 3 en un parque cercano. «Has creado un verdadero hogar aquí», comentó Eduardo, admirando los pequeños detalles que reflejaban el amor de Luciana por sus hijos, dibujos de Sofía pegados en la nevera, plantas en el balcón, cortinas coloridas que ella misma había cosido. «Intento que, a pesar de todo lo que han pasado, tengan una infancia normal», respondió ella sirviendo el café. «Que recuerden risas y abrazos, no solo carencias». Se sentaron en el pequeño sofá, más cerca de lo habitual. La nueva intimidad entre ellos, aunque incipiente, se sentía natural. «¿Puedo preguntarte algo personal?», inquirió Eduardo después de un momento. «Entenderé si prefieres no responder». Luciana asintió, sabiendo que tarde o temprano tendría que compartir su historia completa.
¿Qué pasó con el padre de tus hijos? ¿Cómo terminaste en el vertedero? Era una pregunta dolorosa, pero necesaria. Luciana tomó un sorbo de café, organizando sus pensamientos antes de responder. Conocí a Ramiro cuando trabajaba como cajera en un supermercado. Era encantador, atento, o al menos eso parecía. Nos casamos rápidamente, cuando Sofía tenía apenas 1 año. Hizo una pausa, los recuerdos aún dolorosos a pesar del tiempo transcurrido. Al principio todo iba bien. Él trabajaba como vendedor, ganaba lo suficiente. Pero cuando quedé embarazada de Mateo, todo cambió. Comenzó a beber, a desaparecer por días. El dinero no alcanzaba. Tuvimos que mudarnos a un lugar más pequeño. Eduardo escuchaba en silencio, respetando su ritmo sin interrumpir. Cuando tenía 7 meses de embarazo, regresé un día del mercado y encontré el apartamento vacío. Se había llevado todo: muebles, electrodomésticos, incluso la ropa de Sofía. Solo dejó una nota diciendo que no estaba listo para otro hijo, que necesitaba encontrarse a sí mismo. La amargura en su voz era palpable, pero también la fuerza que había desarrollado para sobrevivir a esa traición. Sin muebles que vender, sin ahorros y con un embarazo avanzado, no pude pagar el alquiler. Intenté buscar trabajo, pero nadie contrata a una mujer a punto de dar a luz. Pasamos unas semanas en un albergue, pero cuando Mateo nació, tuvimos que irnos. Terminamos en el vertedero porque allí al menos podía ganar algo separando materiales reciclables. Eduardo tomó su mano, apretándola suavemente en señal de apoyo. Lo siento mucho, Luciana. Nadie debería pasar por algo así. Lo peor no fue la pobreza, continuó ella, las lágrimas asomando a sus ojos. Fue sentir que había fallado a mis hijos, que no pude protegerlos como merecían. No fallaste, respondió Eduardo con firmeza. Sobreviviste. Los mantuviste a salvo, sanos, amados. Eso requiere una fuerza extraordinaria. Luciana sonrió a través de las lágrimas. Gracias por verlo así. Es la verdad. Eres la mujer más valiente que he conocido. El momento que siguió estuvo cargado de emoción. Sus miradas se encontraron, y por primera vez desde que se conocieron, Luciana se permitió ver a Eduardo no como su benefactor o jefe, sino como un hombre que la miraba con admiración y algo más profundo. Cuando él se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba, Luciana cerró los ojos. El beso fue suave, tentativo, una pregunta más que una afirmación. Cuando se separaron, ambos sonreían. ¿Demasiado rápido?, preguntó Eduardo. Luciana negó con la cabeza. Justo a tiempo. El sonido de la puerta interrumpió el momento. Doña Mercedes regresaba con los niños antes de lo previsto. Sofía entró corriendo, emocionada al ver a Eduardo. «Tío Eduardo, mira lo que hice en la escuela», exclamó, mostrando un dibujo colorido donde se distinguían 4 figuras. Ella, su hermano, su madre y un hombre alto que claramente representaba a Eduardo. «Es precioso, Sofía», respondió él, genuinamente conmovido por su inclusión en el dibujo familiar. «¿Puedo quedármelo?» «Sí, lo hice para ti». Mientras Sofía relataba emocionada su día escolar y Mateo gateaba hacia Eduardo extendiendo sus brazos para que lo alzara, Luciana observaba la escena con una mezcla de emociones. Miedo, sí, pero también esperanza. Esperanza de que tal vez el destino le estaba ofreciendo no solo una segunda oportunidad, sino una completamente nueva y mejor que la anterior. Esa noche, después de que Eduardo se marchara con la promesa de llamarla al día siguiente, Luciana contempló el dibujo de Sofía que había quedado sobre la mesa. 4 figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. Una familia. No la que había imaginado, pero quizás la que necesitaban. Con ese pensamiento reconfortante, se preparó para dormir, consciente de que algo fundamental había cambiado. El muro que había construido alrededor de su corazón comenzaba a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, revelando la posibilidad de un nuevo comienzo. La mudanza al nuevo apartamento transcurrió con la eficiencia que caracterizaba todo lo que Eduardo organizaba. En solo un día, los pocos enseres que Luciana y sus hijos habían acumulado en estos meses fueron trasladados al espacioso 204, que ahora lucía amueblado con piezas sencillas, pero de buena calidad. «Mi cuarto es enorme», exclamaba Sofía, corriendo de un lado a otro en el espacio que ahora era solo suyo, después de compartir habitación con su hermano durante toda su vida.
Luciana sonreía, observando a su hija explorar cada rincón con asombro infantil. Mateo, por su parte, gateaba felizmente por el suelo limpio, deteniéndose ocasionalmente para ponerse de pie apoyándose en los muebles, cada vez más seguro en sus intentos de caminar. «Creo que les gusta», comentó Eduardo parado junto a Luciana en la puerta de la habitación. «Les encanta», confirmó ella, permitiéndose apoyar ligeramente su cuerpo contra el de él, un gesto de intimidad que aún se sentía nuevo, pero cada vez más natural. En las 3 semanas transcurridas desde aquella conversación en la cafetería, su relación había evolucionado lentamente. Eduardo respetaba el ritmo que ella necesitaba, sin presionar, contentándose con pequeños avances. Una mano entrelazada mientras veían una película, un beso de despedida, mensajes nocturnos que se extendían hasta la madrugada. «Tengo otra sorpresa», anunció Eduardo, guiándola hacia el balcón mientras los niños seguían explorando. «Mira hacia el parque, a la derecha». Luciana siguió la dirección indicada y vio un pequeño edificio de una planta, pintado en colores vivos, con un patio cercado. «¿Qué es eso?» «La guardería del conjunto», respondió Eduardo con evidente orgullo. «Abrirá el próximo mes. Los residentes tendrán prioridad y el costo será mínimo, subsidiado por la fundación». Luciana lo miró con asombro. «¿Tú planeaste todo esto?» «El proyecto ya estaba en marcha cuando te conocí», explicó él. «Pero sí, la guardería fue idea mía. Muchos de nuestros empleados son madres solteras que luchan con el cuidado infantil». La consideración de Eduardo hacia las necesidades reales de personas como ella seguía sorprendiéndola. No era solo generosidad abstracta, era empatía concreta, traducida en soluciones prácticas. «Eres increíble», murmuró, besándolo suavemente. El resto del día transcurrió entre cajas, risas y planes para el futuro. Eduardo se quedó hasta tarde, ayudando a organizar la cocina, armando una estantería para los juguetes de los niños, compartiendo una cena improvisada, sentados en el suelo del comedor aún sin mesa. Cuando finalmente los niños se durmieron, exhaustos por la emoción del día, Eduardo y Luciana se sentaron en el balcón, contemplando las luces de la ciudad con una copa de vino barato que él había traído para celebrar. «Gracias», dijo ella simplemente, las palabras insuficientes para expresar todo lo que sentía. Eduardo tomó su mano. «No me agradezcas. Verte feliz, verlos a los 3 seguros y con esperanza, es todo lo que necesito». El momento era perfecto, casi irreal en su serenidad. Quizás por eso, cuando el teléfono de Luciana sonó con un número desconocido, sintió un escalofrío de premonición. «¿Hola?», contestó frunciendo el ceño. La voz al otro lado de la línea la dejó helada. Una voz que no había escuchado en casi 2 años, pero que reconocería en cualquier parte. «Luciana, soy yo, Ramiro». El mundo pareció detenerse. Eduardo notó inmediatamente su cambio de expresión y le dirigió una mirada interrogante. «¿Qué quieres?», preguntó ella, la voz tensa, los nudillos blancos de apretar el teléfono. «Necesito verte. He vuelto y quiero conocer a mi hijo». La audacia, la desfachatez de aquel hombre que los había abandonado cuando más lo necesitaban, le provocó una oleada de ira. «No tienes ningún derecho. Ni siquiera sabes su nombre. Es Mateo, ¿verdad? Lo averigüé. También sé dónde vives ahora, en ese bonito conjunto residencial. Has mejorado mucho desde el vertedero». El tono insinuante, casi amenazador, hizo que Luciana se estremeciera. ¿Cómo sabía dónde vivía? La había estado siguiendo. «No te acerques a nosotros», advirtió, la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por sonar firme. «Soy el padre de tus hijos, Luciana. Tengo derechos legales. Podría reclamar la custodia si quisiera. ¿Después de abandonarnos? Ningún juez te daría la razón». La risa de Ramiro, fría y calculadora, le revolvió el estómago. «¿Estás segura? Tengo testigos que dirán que me echaste, que me impediste ver a los niños. Y ahora que estás viviendo con tu nuevo novio rico». Eduardo, que había estado observando con creciente preocupación, extendió la mano pidiendo el teléfono. Luciana dudó un momento antes de entregárselo. «Habla Eduardo Vega», dijo con voz controlada pero firme. «No sé quién eres o qué pretendes, pero si vuelves a contactar a Luciana o te acercas a ella y los niños sin su consentimiento, te enfrentarás a consecuencias legales». Hubo un breve silencio antes de que Ramiro respondiera, su tono ahora menos seguro. «Esto no es asunto tuyo, es entre ella y yo. Te equivocas.
Cualquier cosa que afecte a Luciana y sus hijos me concierne directamente. Te sugiero que lo pienses muy bien antes de dar el siguiente paso». Eduardo colgó sin esperar respuesta y devolvió el teléfono a Luciana, quien lo miraba con una mezcla de gratitud y terror. «Va a venir», susurró ella. «Lo conozco. Cuando quiere algo, no se detiene». Eduardo se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No permitiré que les haga daño. Tengo recursos, Luciana. Podemos protegerte legalmente. ¿No entiendes? Ramiro es manipulador. Siempre consigue lo que quiere. Esta vez no», afirmó Eduardo con tal convicción que por un momento Luciana casi le creyó. «Mañana mismo hablaré con mi abogado. Estableceremos medidas de protección». Pero el miedo ya se había instalado en ella, envenenando la felicidad que había comenzado a construir. Ramiro era como una sombra del pasado que reaparecía justo cuando empezaba a ver la luz. Esa noche, después de que Eduardo se marchara prometiendo regresar temprano al día siguiente, Luciana revisó obsesivamente las ventanas y puertas. Luego se acostó en la nueva cama que debería haberla hecho sentir segura, pero donde solo podía dar vueltas, atormentada por recuerdos y temores. ¿Cómo la había encontrado Ramiro? ¿Qué quería realmente? No podía ser solo un repentino interés paternal por un hijo que nunca había conocido. Debía haber algo más. La respuesta llegó 2 días después, en forma de un mensaje de texto. «He visto tu nuevo lugar. Muy bonito. Imagino que tu novio es generoso. Quizás podría serlo también conmigo. 50,000 y desaparezco de sus vidas para siempre». Así que era eso, dinero. Ramiro había descubierto que ella estaba relacionada con alguien de recursos y veía la oportunidad de sacar provecho. La indignación superó momentáneamente al miedo. Eduardo, que había cumplido su promesa de consultar con un abogado, reaccionó con calma cuando Luciana le mostró el mensaje. «Es exactamente lo que necesitábamos», explicó. «Una prueba de extorsión. Esto fortalece nuestra posición legal». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luciana, agotada emocionalmente por la tensión constante de los últimos días. «Le responderemos», decidió Eduardo. «Concertaremos un encuentro, pero en nuestros términos, con testigos, en un lugar público. Mi abogado estará presente». El plan era arriesgado, pero necesario. No podían vivir bajo la amenaza constante de Ramiro, esperando su próximo movimiento. Debían enfrentarlo directamente. La reunión se programó para 3 días después, en una cafetería céntrica. Luciana insistió en asistir, a pesar de las reservas de Eduardo. «Necesito mirarlo a los ojos», explicó. «Necesito que sepa que ya no le temo, que no puede manipularme como antes». El día del encuentro amaneció gris, como presagiando la tormenta emocional que se avecinaba. Luciana dejó a los niños al cuidado de doña Mercedes, sin revelarles nada sobre la situación. Sofía apenas recordaba a su padre biológico, y Mateo nunca lo había visto. Quería protegerlos de este conflicto tanto como fuera posible. Eduardo pasó a recogerla en su auto. Durante el trayecto, repasaron la estrategia acordada con el abogado. Mantendrían la calma, no responderían a provocaciones, y presentarían a Ramiro 2 opciones claras: renunciar legalmente a cualquier derecho sobre los niños o enfrentar cargos por abandono de familia y extorsión. La cafetería estaba medio vacía cuando llegaron. El abogado de Eduardo, un hombre de mediana edad con expresión serena pero firme, ya los esperaba en una mesa discreta al fondo del local. «Llegará en cualquier momento», informó, consultando su reloj. «Recuerden, calma y firmeza». Luciana asintió, aunque sentía el corazón latiendo desbocado. Había ensayado mentalmente este encuentro docenas de veces, pero ahora que era inminente, el miedo amenazaba con paralizarla. Eduardo, percibiendo su angustia, tomó su mano bajo la mesa. «Estoy aquí contigo. No estás sola esta vez». La campanilla de la puerta sonó, anunciando un nuevo cliente. Luciana levantó la vista, y allí estaba Ramiro, más delgado de lo que recordaba, con el cabello más largo y una barba descuidada que no lograba ocultar sus facciones atractivas, los mismos ojos oscuros que habían cautivado a una Luciana más joven e ingenua. Cuando sus miradas se encontraron, Luciana sintió una extraña mezcla de emociones: dolor por la traición pasada, rabia por el abandono, pero también, sorprendentemente, una especie de lástima.
El hombre frente a ella parecía una versión desgastada del que había conocido, como si la vida tampoco lo hubiera tratado bien. Ramiro se acercó a la mesa, su expresión cambiando de la confianza inicial a la cautela al notar la presencia del abogado. «Veo que trajiste refuerzos», comentó sentándose sin esperar invitación. «No era necesario, Luciana, solo quería hablar y extorsionar», añadió Eduardo calmadamente, deslizando una copia impresa del mensaje hacia él. «Esto va más allá de una simple conversación». Ramiro miró el papel, luego a Eduardo evaluándolo. «Así que tú eres el nuevo novio rico. Impresionante ascenso, Luciana, del vertedero a la alta sociedad». El comentario, diseñado para humillarla, rebotó sin efecto. Luciana ya no era la mujer vulnerable que él había abandonado. «¿Qué quieres realmente, Ramiro?», preguntó directamente. «Nunca te interesaron los niños. Los abandonaste sin mirar atrás». «La gente cambia», respondió él, intentando sonar sincero. «He reflexionado sobre mis errores. Quiero conocer a mi hijo, ser parte de su vida». «¿A cambio de 50,000?» intervino el abogado, su tono profesionalmente escéptico. Ramiro se encogió de hombros. «Necesito estabilizarme primero. No puedo ser un buen padre si no tengo ni dónde vivir». «Déjame aclarar algo», dijo Eduardo inclinándose hacia adelante. «No habrá dinero, ni ahora ni nunca. Lo que sí podemos ofrecerte es esto». El abogado deslizó un documento sobre la mesa. «Un acuerdo de renuncia a la patria potestad. Firmas y desapareces legalmente de sus vidas. A cambio, no presentaremos cargos por abandono ni extorsión». Ramiro miró el documento con incredulidad. «¿Están bromeando? Son mis hijos. Hijos que abandonaste», recordó Luciana encontrando su voz. «Hijos por los que no has preguntado en casi 2 años. Hijos que no conoces y que no te necesitan». «¿Y si me niego?», desafió Ramiro. El abogado sonrió levemente. «Entonces nos veremos en los tribunales. Con las pruebas que tenemos de abandono, más estos intentos de extorsión, no solo perderás cualquier derecho sobre los niños, sino que podrías enfrentar consecuencias penales». La confianza de Ramiro comenzó a desmoronarse visiblemente. Miró a Luciana, buscando la vulnerabilidad que recordaba, pero encontró en su lugar a una mujer fuerte, decidida, respaldada no solo por el hombre a su lado, sino por su propia determinación. «Dame tiempo para pensarlo», pidió finalmente. «Tienes hasta mañana», respondió el abogado, entregándole su tarjeta. «Llámame cuando decidas». Cuando Ramiro se marchó, Luciana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. No había sido fácil, pero había enfrentado su miedo más grande, volver a ver al hombre que casi destruyó su vida. «Estuviste increíble», le dijo Eduardo mientras regresaban al auto. «Tan fuerte, tan digna». «Me sentí fuerte», admitió ella. «Por primera vez desde que me abandonó no sentí que tenía poder sobre mí». Esa noche, abrazando a sus hijos con especial intensidad, Luciana comprendió que el verdadero poder no estaba en el dinero o la posición social, sino en la capacidad de enfrentar los propios miedos y superarlos. Ramiro llamó al abogado al día siguiente. Había decidido firmar el acuerdo, con una condición. Quería ver a los niños una última vez. «Es tu decisión», le dijo Eduardo cuando el abogado les comunicó la petición. «Nadie te obligará a aceptar». Luciana lo pensó detenidamente. Parte de ella quería negarse rotundamente, proteger a sus hijos de cualquier contacto con el hombre que los había abandonado. Pero otra parte, más sabia quizás, entendía que algún día los niños harían preguntas sobre su padre biológico. Quizás esta despedida, controlada y supervisada, sería mejor que dejar cabos sueltos. «Aceptaré», decidió finalmente, pero con condiciones estrictas. Un encuentro breve, en un lugar público, con Eduardo y el abogado presentes. El encuentro se programó para el domingo siguiente, en un parque cercano al conjunto residencial. Sería breve, apenas media hora, lo suficiente para que Ramiro conociera a Mateo y se despidiera de Sofía. Mientras se preparaban para ese último capítulo de su pasado doloroso, Luciana comprendió que las sombras nunca desaparecen completamente, pero con amor, apoyo y determinación podían ser enfrentadas y, finalmente, superadas. El parque resplandecía bajo el sol de la mañana,
con familias disfrutando del domingo en los juegos infantiles y parejas paseando tranquilamente por los senderos arbolados. Para cualquier observador casual, los 5 adultos y 2 niños reunidos cerca de la fuente central parecerían simplemente otro grupo familiar, pero la tensión entre ellos era palpable. Luciana, con Mateo en brazos, observaba nerviosamente cómo Sofía miraba con curiosidad al hombre que le habían presentado como su padre biológico. Eduardo permanecía a su lado, una presencia silenciosa pero reconfortante, mientras el abogado y su asistente se mantenían discretamente apartados, vigilando la interacción. «Has crecido mucho», comentó Ramiro, agachándose para quedar a la altura de Sofía. «La última vez que te vi apenas hablabas». La niña, normalmente extrovertida, se mostraba inusualmente callada, aferrándose a la mano de su madre. «¿Por qué te fuiste?», preguntó finalmente, con esa directa sinceridad infantil que desarmaba a cualquier adulto. Ramiro pareció genuinamente incómodo ante la pregunta. Miró brevemente a Luciana, como buscando ayuda, pero ella mantuvo su expresión neutral. Esta era su batalla, no la de ella. «Cometí un error», respondió finalmente. «A veces los adultos hacemos cosas tontas cuando tenemos miedo». «¿Tenías miedo de mí?», insistió Sofía frunciendo el ceño. «No, pequeña. Tenía miedo de mí mismo, de no ser un buen padre». La respuesta, sorprendentemente honesta, hizo que Luciana mirara a Ramiro con nuevos ojos. Quizás había algo de verdad en su arrepentimiento, aunque llegara demasiado tarde. «¿Puedo conocer a mi hijo?», preguntó Ramiro, dirigiéndose ahora a Luciana. Con cierta reticencia, ella se acercó permitiéndole ver mejor a Mateo, que observaba al desconocido con la curiosidad propia de su edad. «Hola, campeón», saludó Ramiro, extendiendo un dedo que el bebé agarró instintivamente. «Eres un niño fuerte, como tu madre». El momento tenía una extraña cualidad agridulce. Este era el encuentro que Luciana había imaginado tantas veces durante su embarazo. Ramiro conociendo a su hijo, formando una familia unida. Pero ahora, ese sueño pertenecía a un pasado lejano. Su presente y su futuro estaban con Eduardo, quien observaba la escena con respeto, sin interferir, pero dejando clara su presencia protectora. Después de unos minutos de interacción, Ramiro se incorporó. «Gracias por permitirme esto», dijo con una voz que parecía sincera. «Sé que no lo merezco». «No, no lo mereces», confirmó Luciana, su voz firme, pero sin rencor. «Pero ellos merecían esta despedida, aunque no la entiendan completamente ahora». Ramiro asintió, sacando del bolsillo un pequeño paquete envuelto. «Traje algo para Sofía. ¿Puedo dárselo?». Luciana asintió después de que Eduardo examinara discretamente el paquete. Era un pequeño brazalete infantil con dijes coloridos. «Es muy bonito», dijo Sofía educadamente mientras Ramiro se lo colocaba en la muñeca. «Era de mi abuela», explicó él. «Me gustaría que lo tuvieras como recuerdo». El abogado se acercó entonces, señalando discretamente su reloj. Era hora de concluir el encuentro. Ramiro lo entendió, agachándose una última vez frente a Sofía. «Cuida a tu hermanito y a tu mamá, ¿sí? Eres una niña muy valiente». Sofía asintió solemnemente. «Adiós», dijo simplemente, sin la emoción que podría esperarse de una despedida tan definitiva. Para ella, este hombre era prácticamente un desconocido, a pesar del vínculo biológico. Ramiro se incorporó, enfrentando a Luciana por última vez. «Lamento todo el daño que les causé», dijo en voz baja. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que me alegra ver que están bien ahora». Lanzó una mirada significativa hacia Eduardo. «Cuídalos bien», añadió. «Tienen una madre extraordinaria». Con esas palabras, siguió al abogado hacia una mesa cercana, donde firmó los documentos de renuncia a la patria potestad. Minutos después, se marchaba del parque sin mirar atrás, llevándose consigo un capítulo doloroso de la vida de Luciana. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo suavemente, cuando quedaron solos con los niños. Luciana respiró profundamente, sorprendida por la sensación de ligereza que experimentaba. «Mejor de lo que esperaba», confesó. «Se siente como cerrar una herida que llevaba demasiado tiempo abierta». Sofía, ajena a la profundidad del momento, tiraba de la mano de Eduardo. «¿Podemos ir a los columpios ahora?». Eduardo sonrió levantándola en brazos. «Por supuesto, princesa. ¿Vienes, Luciana?».
Ella asintió siguiéndolos con Mateo. Observó cómo Eduardo empujaba a Sofía en el columpio, escuchando sus risas de deleite, y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi dolía. Este hombre, que había entrado en sus vidas de forma tan inesperada, se había convertido en el pilar que nunca esperó encontrar. Esa noche, después de acostar a los niños, Luciana y Eduardo compartieron una copa de vino en el balcón, contemplando las estrellas en un silencio cómodo. «Gracias», dijo ella finalmente, «por estar allí hoy, por todo». Eduardo tomó su mano, besando suavemente sus nudillos. «No tienes que agradecerme por amarte, Luciana. Es lo más natural del mundo para mí». Las palabras, dichas con tal sencillez y sinceridad, la conmovieron profundamente. Era la primera vez que Eduardo mencionaba explícitamente el amor, aunque sus acciones lo habían demostrado constantemente. «Te amo también», respondió ella, las palabras fluyendo con sorprendente facilidad. «No pensé que volvería a sentir esto por nadie». Eduardo la atrajo hacia sí, besándola con una mezcla de ternura y pasión que hablaba de un futuro compartido, de promesas silenciosas, de un amor construido sobre cimientos sólidos de respeto y admiración mutua. Los meses siguientes transcurrieron en una feliz rutina. Luciana continuó ascendiendo en la empresa, ahora como supervisora del Departamento de Control de Calidad, un puesto que Eduardo le había ofrecido no por favoritismo, sino reconociendo sus habilidades organizativas y su meticulosa atención al detalle. Sofía se adaptó perfectamente a su nueva escuela, destacando especialmente en matemáticas y arte. Mateo, que ya caminaba con confianza, se había convertido en el favorito de la guardería del conjunto residencial, con su risa contagiosa y su naturaleza sociable. Eduardo pasaba cada vez más tiempo en el apartamento, hasta que una noche, mientras cenaban después de que los niños se durmieran, planteó la pregunta que había estado rondando en su mente. «He estado pensando», comenzó, inusualmente nervioso. «Paso más tiempo aquí que en mi propia casa. Los niños preguntan por qué no me quedo a dormir todas las noches». Luciana sonrió anticipando lo que vendría. «¿Estás proponiendo lo que creo?» «Sí», confirmó él, tomando su mano sobre la mesa. «Quiero que vivamos juntos, oficialmente, como una familia». La propuesta, aunque esperada, despertó una última sombra de duda en Luciana. «¿Estás seguro? Somos un paquete completo, con todo lo que eso implica». «Es exactamente lo que quiero», afirmó Eduardo con convicción. «Tú, Sofía, Mateo, la familia que siempre soñé tener». La sinceridad en sus ojos disipó cualquier duda restante. «Entonces sí», respondió Luciana, «mudémonos juntos». La noticia fue recibida con entusiasmo por los niños. Sofía, especialmente, estaba emocionada ante la perspectiva de tener a tío Eduardo, como seguía llamándolo, viviendo permanentemente con ellos. «¿Ahora serás mi papá de verdad?», preguntó una noche mientras Eduardo la arropaba. La pregunta, tan inocente y a la vez tan profunda, lo conmovió hasta las lágrimas. «Me encantaría ser tu papá, Sofía, si tú quieres que lo sea». La niña asintió solemnemente. «Sí quiero. Tú no te vas como el otro». Eduardo la abrazó con fuerza, prometiéndose silenciosamente que nunca, bajo ninguna circunstancia, traicionaría esa confianza infantil. Cuando compartió la conversación con Luciana más tarde, ella también se emocionó. «Han pasado por tanto», murmuró. «Merecen estabilidad, amor incondicional, y lo tendrán», prometió Eduardo. «Siempre». La convivencia trajo consigo nuevos desafíos y alegrías, aprender los ritmos cotidianos del otro, negociar espacios, crear nuevas tradiciones familiares. Para Navidad, decoraron juntos el apartamento, con Sofía dirigiendo entusiastamente la colocación de adornos y Eduardo alzando a Mateo para que pusiera la estrella en la cima del árbol. En Año Nuevo, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, Eduardo llevó a Luciana a un rincón apartado del jardín comunitario donde se celebraba la fiesta del conjunto residencial. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Luciana se aceleró al reconocer el gesto. Eduardo se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero elegante, con un pequeño diamante que brillaba bajo las luces distantes. «Luciana», comenzó, su voz ligeramente temblorosa por la emoción.
Estos meses contigo y los niños han sido los más felices de mi vida. Me has enseñado lo que significa la verdadera fortaleza, el amor incondicional, la capacidad de renacer después del dolor. Hizo una pausa, buscando las palabras perfectas. No puedo imaginar mi vida sin ustedes. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? De formar oficialmente la familia que ya somos en el corazón. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Luciana mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. Eduardo deslizó el anillo en su dedo antes de ponerse de pie y abrazarla con fuerza. «Te prometo», susurró contra su cabello, «que cada día me esforzaré por merecer el regalo que me has dado, tu confianza, tu amor, la oportunidad de ser parte de tu vida y la de tus hijos». «Nuestros hijos», corrigió ella suavemente, separándose para mirarlo a los ojos. «Tuyos también, en todo lo que importa». Regresaron a la fiesta para compartir la noticia con amigos y vecinos. Sofía, al enterarse de que Eduardo sería oficialmente su papá, saltó de alegría y corrió a contárselo a todos los presentes. Mateo, aunque demasiado pequeño para entender completamente, se contagió de la emoción general, aplaudiendo y riendo. La boda se celebró 3 meses después, una ceremonia íntima en los jardines de la fundación que Eduardo había establecido para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. Sofía fue la orgullosa niña de las flores, mientras Mateo, vestido con un diminuto traje que hacía juego con el de Eduardo, llevaba los anillos atados a un cojín. Entre los invitados estaba doña Mercedes, quien había sido un apoyo constante desde los primeros días, Carmen, la supervisora que había reconocido el potencial de Luciana, y varios residentes del conjunto habitacional que se habían convertido en amigos cercanos. Cuando llegó el momento de los votos, Eduardo tomó las manos de Luciana entre las suyas, mirándola con una devoción que conmovió a todos los presentes. «Prometo amarte cada día, como si fuera el primero y el último», dijo con voz clara. «Prometo ser un padre para tus hijos, un compañero en tus luchas, un apoyo en tus sueños. Prometo recordarte siempre lo extraordinaria que eres, lo mucho que has superado, la fuerza inmensa que habita en ti». Luciana, radiante en un sencillo vestido blanco que resaltaba su belleza natural, respondió con igual emoción: «Prometo amarte con la misma generosidad con que tú nos amaste cuando no teníamos nada que ofrecer. Prometo construir contigo un hogar basado en el respeto, la honestidad y la confianza. Prometo recordarte cada día que encontrarte fue el milagro que transformó nuestra oscuridad en luz. El beso que selló sus votos fue recibido con aplausos y lágrimas de alegría». Sofía, incapaz de contener su emoción, corrió hacia ellos para unirse al abrazo, seguida por Mateo, que gateaba velozmente para no quedarse atrás. La imagen de los 4 abrazados, riendo y llorando simultáneamente, capturó la esencia de lo que habían construido juntos, una familia forjada no por la sangre o la obligación, sino por el amor consciente, la elección diaria de permanecer, de apoyarse, de crecer juntos. Durante la recepción, mientras bailaban su primer vals como matrimonio, Eduardo susurró al oído de Luciana: «¿Sabes qué pensé el día que te vi por primera vez en el vertedero?». Ella negó con la cabeza, curiosa. «Pensé, esta mujer tiene más dignidad y fortaleza que cualquier persona que haya conocido, y cada día desde entonces me has demostrado que tenía razón». Luciana apoyó su cabeza en el hombro de su ahora esposo, observando a Sofía bailando alegremente con otros niños y a Mateo durmiendo plácidamente en brazos de doña Mercedes. «Del vertedero a esto», murmuró, maravillada por el giro que había dado su vida. «A veces aún me parece un sueño». «Es real», aseguró Eduardo, besando su frente, «tan real como el amor que construimos día a día». Mientras la música continuaba y la celebración se extendía hasta la noche, Luciana reflexionaba sobre el extraordinario viaje que la había llevado hasta este momento, de la desesperación más profunda a la felicidad más plena, del abandono al encuentro, de la supervivencia a la vida en plenitud. Su historia, que había comenzado como una tragedia, se transformaba ahora en un testimonio de esperanza. No porque un príncipe la hubiera rescatado, sino porque ella misma, con su determinación inquebrantable, había mantenido viva la llama de la dignidad incluso en los momentos más oscuros.
Y esa luz, por pequeña que fuera, había sido suficiente para que Eduardo la encontrara entre montañas de desechos, reconociendo el diamante oculto bajo capas de adversidad. Ahora, rodeada de amor y posibilidades, Luciana sabía que el verdadero milagro no era haber escapado del vertedero, sino haber descubierto que incluso en los lugares más desolados puede nacer la esperanza, que los corazones rotos pueden sanar, que el amor, cuando es auténtico y respetuoso, tiene el poder de transformarlo todo. Y mientras bailaba en brazos de Eduardo, con sus hijos seguros y felices, con un futuro brillante por delante, Luciana finalmente comprendió la verdad más profunda de su viaje, que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Epílogo, círculo completo. 5 años después, el amplio jardín de la casa que ahora compartían en las afueras de la ciudad rebosaba de actividad. Globos coloridos decoraban los árboles, mesas con manteles festivos se distribuían estratégicamente, y un cartel hecho a mano anunciaba: «Feliz cumpleaños, doña Mercedes, 70 años». Luciana supervisaba los últimos detalles de la celebración, mientras Eduardo instalaba juegos inflables para los numerosos niños invitados. Sofía, ahora una preadolescente de 10 años, ayudaba a decorar el pastel, mientras Mateo, de 6, corría de un lado a otro con Miguel, el pequeño de 3 años que había completado su familia 2 años atrás. «Mamá, ¿dónde pongo los regalos?», preguntó Sofía, su voz reflejando la confianza de una niña que ha crecido rodeada de amor y seguridad. «En la mesa junto al árbol, cariño», respondió Luciana, sonriendo al ver a su hija mayor tan responsable y considerada. «Y recuerda que doña Mercedes llegará en media hora». La celebración era especial por muchas razones. Doña Mercedes, quien había sido un apoyo fundamental en los momentos más difíciles, merecía este homenaje. Pero además, la fiesta marcaba otro aniversario. 5 años desde que la Fundación Vega había inaugurado su programa de reinserción laboral para recicladores informales, transformando cientos de vidas. Luciana, ahora directora de ese programa, había puesto toda su experiencia personal y profesional en su desarrollo. Bajo su liderazgo, más de 500 familias habían transitado del trabajo informal en vertederos a empleos dignos, viviendas adecuadas y acceso a educación para sus hijos. «Ana Luisa acaba de llamar», informó Eduardo, acercándose después de terminar con los inflables. «Vienen en camino con los demás invitados del albergue». Ana Luisa era la administradora del albergue para mujeres en situación de vulnerabilidad que la Fundación había establecido 3 años atrás, inspirado en la experiencia de Luciana. Un espacio seguro donde madres solas podían encontrar no solo refugio temporal, sino capacitación y oportunidades laborales reales. «Perfecto», respondió Luciana, besando brevemente a su esposo. «Todo está listo». Los invitados comenzaron a llegar. Familias beneficiarias de los programas de la Fundación, colegas, amigos. Cada rostro representaba una historia de superación, un testimonio de que el cambio era posible cuando se combinaban oportunidades genuinas con determinación personal. Cuando doña Mercedes llegó, escoltada por Carmen, ahora directora de operaciones de la planta principal, todos gritaron «¡Sorpresa!». La anciana, emocionada hasta las lágrimas, abrazó primero a Luciana. «Mi niña querida», susurró, «mira todo lo que has construido». «No lo habría logrado sin ti», respondió Luciana con sinceridad. «Fuiste la primera en creer en nosotros». La celebración transcurrió entre risas, música y conversaciones animadas. En un momento dado, Eduardo pidió silencio, alzando su copa para un brindis. «Hoy celebramos los 70 años de una mujer extraordinaria», comenzó, sonriendo a doña Mercedes. «Pero también celebramos algo más, el poder de la solidaridad, de tender una mano a quien lo necesita, no desde la lástima, sino desde el reconocimiento de su dignidad y potencial». Hizo una pausa, buscando a Luciana entre los presentes. «Mi esposa me enseñó que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez con mayor determinación, que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de compartir lo que tenemos, sea mucho o poco». Luciana se acercó,
tomando su mano mientras él continuaba. Hace 5 años, cuando inauguramos el programa de reinserción, muchos dudaron. Dijeron que era ingenuo, que no funcionaría. Hoy, cientos de familias han demostrado que estaban equivocados. Los aplausos resonaron en el jardín. Entre los invitados, Luciana reconocía rostros que había visto por primera vez en circunstancias muy diferentes, cubiertos de polvo en el vertedero, agotados por el trabajo extenuante, marcados por la desesperanza. Hoy, esos mismos rostros reflejaban dignidad, propósito, esperanza. Más tarde, mientras los niños jugaban y los adultos conversaban en pequeños grupos, Luciana se encontró un momento a solas con doña Mercedes en el porche. ¿Recuerdas el día que nos conocimos?, preguntó la anciana, sus ojos brillantes con el peso de los recuerdos. Como si fuera ayer, asintió Luciana. Acabábamos de llegar al vertedero. Mateo tenía fiebre. Yo estaba desesperada. Fuiste la única que se acercó a ayudar. Vi en ti lo que pocos veían. Una madre dispuesta a todo por sus hijos, con una dignidad que ni siquiera la miseria podía quebrar. Luciana tomó las manos arrugadas de la mujer, que había sido como una madre para ella. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Ya lo has hecho, respondió doña Mercedes con serenidad. Cada vez que ayudas a otra familia a salir adelante, cada vez que hablas en esas conferencias contando tu historia sin vergüenza, cada vez que tus hijos crecen felices y seguros, me agradeces de la mejor manera posible. La conversación fue interrumpida por Miguel, que se acercó corriendo para mostrarles un dibujo que había hecho. 4 figuras sonrientes bajo un sol brillante, con lo que parecía ser una casa grande detrás. «Es nuestra familia», explicó orgullosamente. «Papá, tú, Sofía, Mateo y yo». Luciana abrazó a su hijo menor, este niño que había nacido en circunstancias tan diferentes a sus hermanos, rodeado de amor desde el primer momento, sin conocer jamás la precariedad ni el abandono. «Es precioso, mi amor», lo felicitó. «¿Por qué no vas a mostrárselo a papá?». Mientras veía a Miguel correr hacia Eduardo, quien lo recibió con los brazos abiertos, Luciana sintió una profunda gratitud. Su vida había dado un giro completo, del abandono al amor incondicional, de la desesperación a la esperanza, de ser quien necesita ayuda a ser quien puede ofrecerla. «El círculo se ha cerrado», comentó doña Mercedes como leyendo sus pensamientos. «Pero también se ha expandido, tocando más vidas de las que imaginas». Era cierto. A través de su trabajo en la fundación, a través de las conferencias donde compartía su testimonio, a través del ejemplo diario para sus hijos, Luciana había convertido su dolorosa experiencia en una poderosa herramienta de transformación. La tarde avanzaba y la celebración continuaba. Eduardo se acercó, rodeando con su brazo los hombros de Luciana, mientras observaban a sus 3 hijos jugando con otros niños. «¿En qué piensas?», preguntó notando su expresión contemplativa. «En los caminos que nos trajeron hasta aquí», respondió ella. «En cómo a veces lo que parece una tragedia puede ser el comienzo de algo hermoso». Eduardo asintió, comprendiendo perfectamente. «Si no hubieras estado en ese vertedero aquel día, si tú no hubieras decidido visitar precisamente ese lugar, si Mateo no hubiera enfermado en ese momento, tantas coincidencias, tantos pequeños giros del destino que, sumados, habían creado el milagro de su encuentro y todo lo que vino después. Creo que algunas almas están destinadas a encontrarse», reflexionó Eduardo. «No importa cuán improbables sean las circunstancias». Luciana sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo, mientras contemplaba el jardín lleno de vida, de risas, de posibilidades. Su hogar, su familia, su legado, del vertedero a esto. Un viaje improbable que había transformado no solo su vida, sino la de cientos de personas más. Un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros puede nacer la luz, de que el amor, cuando es genuino y respetuoso, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Luciana agradeció silenciosamente todas las dificultades que había enfrentado, porque sin ellas jamás habría descubierto su propia fortaleza, sin ellas jamás habría encontrado su verdadero propósito, sin ellas jamás habría conocido el amor profundo y transformador que ahora iluminaba cada aspecto de su existencia.
Un amor que había nacido contra todo pronóstico, entre montañas de desechos. Un amor que probaba que, a veces, los tesoros más valiosos se encuentran en los lugares más inesperados.